Somos una misión bautista reformada que procura la gloria de Dios a través de la predicación del Evangelio, enseñando versículo a versículo el consejo de Dios. Y quiero aquí comentar algo. Mis hermanos, espero que llevamos ya más de un año con Pedro. Bueno, y hemos intercalado con otras enseñanzas. Pero espero que usted, al estar escuchando y viendo, esté aprendiendo de alguna forma cómo se leen las Escrituras o cómo se debe llegar uno a las Escrituras, ¿sí? Es decir, no llegamos con ideas preconcebidas, no llegamos queriendo nosotros meter nuestra idea en los pasajes, sino llegamos para extraer la idea del pasaje. Técnicamente eso se llama exégesis, o sea, sacamos la verdad del pasaje. El autor de la Biblia es Dios. Él dejó un mensaje único en su palabra. Yo debo como heraldo, me refiero al que está aquí al frente, debe de sacar la verdad y comunicar la verdad de Dios. Esa es nuestra responsabilidad solamente. Recuerdo que en alguna ocasión puse yo un ejemplo de que si yo aquí tengo un libro de Sujel Michelén de predicación y les empiezo a decir que este libro habla de mecánica, ¿qué diría el autor, que es Sujel Michelén? Diría, bueno, o no uses mi libro o no me cites, y habla de mecánica, habla de lo que tú quieras, pero no me uses a mí. Es de la misma forma y claro, con una responsabilidad mucho más grande. Nosotros tenemos que citar solo lo que el autor con A mayúscula de la Biblia nos dejó. Entonces, espero que como parte, repito, de estar expuestos a escuchar, ustedes también vayan aprendiendo el cómo deben de ir a las Escrituras. Si se han fijado, por ejemplo, el mensaje pasado, como que en el mensaje les comuniqué un poco cómo llego a las ideas, y voy a hacer algo similar en este mensaje y en el que viene. En ese sentido, para que también sea como una forma de instrucción del cómo sacar la verdad de la palabra del Señor, que es lo único que nos edifica, su palabra. Solamente eso. Amén. Por eso dice aquí, por lo tanto, lo que transmitimos es lo que sale de la palabra de Dios. Porque solo la palabra de Dios es totalmente inspirada, autoritativa, suficiente, infalible e inerrante. O sea, estamos sujetos totalmente a la palabra del Señor. Y por ahí recuerdo que, pues que será ya hace un año también, en pláticas con mi hermano Herman, me decía, oye, ¿y cuál va a ser el discipulado de aquí de nuestra iglesia? Ahora, no está mal tener un programa de discipulado, no está mal. Y no sé si te acuerdas, Herman, yo le decía, pues nuestro discipulado es enseñar una epístola de las Escrituras. O sea, ustedes usen Pedro para enseñar a otros con Pedro. O sea, ya ¿cuánto hemos aprendido ya en estos 3 capítulos que, si Dios quiere, cerraremos el próximo domingo? ¿Cuántas verdades ahí? O sea, ¿se puede usar para discipular a otro una epístola? Claro que sí. Así es como eran discipulados en la iglesia del primer siglo. ¿Qué se hacía? Se abría la epístola y se leía completa. Y yo quisiera hacer eso al cerrar Pedro, leerla completa. Ya hice un ejercicio, nos tardamos como 3 horas, hermanos, pero no sé, tengo ese deseo de que leamos toda una epístola una vez cerrada. Vamos a ver. Pero bueno, hermanos, gracias a Dios. Como dije, si Dios permite, hoy vamos a estar meditando en 1 de Pedro 3, 18. 1 de Pedro 3, 18. Y vamos a iniciar dando lectura a este texto. Dice la bendita palabra de Dios, infalible, inerrante, veraz. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Oremos. Padre, gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que si podemos entender algo es porque tu Espíritu Santo es quien nos ministra, quien nos enseña, y gracias por eso, Señor. Manténnos siempre en humildad de corazón y siempre en dependencia de tu palabra y de tu Espíritu. Señor, ayúdanos a solo comunicar lo que tú nos quieres comunicar en tu palabra, porque sabemos que solo eso es lo que nos santifica, lo que hace que nuestro amor por ti crezca, lo que hace movernos en obediencia, Señor, solo eso. Y gracias, Padre, porque permites que aquí lo hayamos podido hacer domingo a domingo ya por poco más de un año. Te pedimos que en tu voluntad nos sigas preservando para que podamos tener aquí esta bendición de poder abrir tu palabra domingo a domingo, Señor. Te ruego, Señor, que mis hermanos estén atentos, aun con este calor que puede provocar. Te ruego que estén atentos a tu palabra, Señor. A mí ayúdame a ser claro, Señor, como yo te
te ruego, te he rogado varias veces, si digo algo que no es conforme a tu palabra, Señor, tú quítalo del corazón de mis hermanos. Pero aquello que me has guiado para comunicárselos conforme a lo que tú nos dejaste, te pido que eso lo dejes sellado en sus corazones. Que con eso santifiques sus vidas y santifiques mi vida, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que solo por tu gracia es que puede uno estar aquí parado domingo a domingo. Solo porque tú pones ese deseo en el corazón, nos da las fuerzas, nos da los tiempos, y yo te doy gracias por eso, Señor. Pues pongo este tiempo en tus manos, Padre. Háblanos, Señor. Te lo rogamos, Padre, en nombre de Cristo. Amén. Entonces, miren, mis hermanos, las palabras con las que Pedro inicia este texto dice, porque también Cristo padeció. ¿Ven? Porque también Cristo padeció. Eso nos hace ver que Cristo es nuestro ejemplo. O sea, el domingo pasado lo dedicamos a los versos 13 al 17 y vimos varias enseñanzas ahí. Entonces, ¿qué dice el 18? Porque también Cristo padeció, nos está diciendo como que todo esto hazlo porque también Cristo pasó por esto, porque también Cristo padeció. Entonces, estas primeras palabras, repito, nos hacen ver que Cristo es nuestro ejemplo. Y aquí en este texto, en 18, vemos un aspecto particular de nuestro Señor Jesucristo como nuestro ejemplo. Y eso es sus padecimientos, porque dice, porque también Cristo padeció. Entonces, de modo que al estudiar este verso, mis hermanos, tenemos que ir, por un lado, a algunos versos del 13 al 17 y encontrar ahí a Jesús como nuestro ejemplo, por un lado. Y por otro lado, tenemos que extraer la verdad del texto, porque evidentemente hay cosas que son solo de Él. Dice aquí, Cristo padeció una sola vez por los pecados para llevarnos a Dios. Esa es solo la obra de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos usados por el Señor para llevar su evangelio a otras personas, pero solo Él, solo por su obra es que Él los está llevando a Dios. Pero en cuanto a los padecimientos, sí nos dejó a nosotros ejemplo. Entonces, repito, al abrir el texto y ver, porque también Cristo padeció, nos lleva a pensar en lo que ya vimos y regresar de alguna manera a algunos de esos textos y encontrar ahí a nuestro Señor Jesús como nuestro ejemplo. ¿Y eso qué va a hacer? Que eso afirme más esas verdades y nos mueva a obedecerle en esas verdades. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, vamos a dar lectura de nuevo a este versículo y vamos a iniciar sacando unas primeras verdades del texto para después extraer los puntos del texto. Quiero comunicarles en una manera breve por lo que pasa mi pensamiento cuando estoy preparando un mensaje. ¿Sí? Pues uno llega y le hace muchas preguntas al texto, pero de una manera breve por lo que comenté al inicio. Pero de nuevo, en este texto vemos que nuestro Señor Jesucristo vino para llevarnos a Dios. ¿Sí? ¿Lo ven? Y esté leyendo ahí el texto. 1 Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. O sea, lo primero que vemos es que Él vino a esta tierra, el Hijo de Dios se encarnó en esta tierra para Él hacer todo lo necesario para llevarnos a Dios. Entonces hemos dicho varias veces aquí, o sea, nosotros no creemos en este sentido de que Cristo vino a morir para hacer posible la salvación, o sea, para que en el hombre quede esa decisión de que él decida si acepta o no a Cristo en su corazón. No, nosotros ¿qué decimos? Cristo no vino para hacer posible la salvación. ¿Cristo para qué vino? ¿Qué dice aquí? Para llevarnos a Dios. O sea, siempre dependió de Él y de su obra. El que tú estés en Cristo no dependió de ti, mi hermano. Dependió siempre de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y de entrada yo cuando leo esto, ya mi corazón se empieza a llenar de gozo. Porque Él vino para llevarme a mí, a Dios. Así tienes que verlo. Y empiézalo a ver así, ¿sí? Hermano Luis, Mireya, Cuco, Liz, allá, Toño, donde volteé, Carmen, o sea, Cristo vino para llevarte a Dios, imagínate. Para eso vino Él, para llevarte a Dios. Es lo primero que vemos aquí. Él vino para hacer todo lo necesario para llevarnos de regreso a casa. Para llevarnos a la gloria, para eso vino Él, a casa. Para llevarnos a Dios, para llevarnos ¿a dónde? A la gloria. Y vean, y la manera en que Él logró todo lo necesario que lo estaremos viendo fue por medio del sufrimiento.
por medio del sufrimiento, porque dice el texto, Cristo padeció y padeció hasta la muerte, dice, siendo la verdad muerto en la carne. Él venía dispuesto, era su anhelo dar su vida por nosotros. Por nosotros, vino para llevarme a mí, a Dios. Y si Él murió, entonces vino a morir ¿por quién? Por mí, por mí. Porque digo, en la cruz del Calvario, Él cargó tus pecados específicos para poder después perdonarte a ti. Con su sangre compró todo lo necesario para ti, tu fe, tu arrepentimiento, todo, tu santidad, todo lo compró. Y en su momento Él te regala esa fe como un don. Pero hemos aprendido que esa fe solo llega cuando su palabra es predicada, por medio de su Espíritu Santo. Por eso nosotros que creemos que la salvación es solo de Jehová, amén, también creemos que no llega a la salvación si no se predica su palabra. Por eso es decir, nosotros tenemos que predicar el Evangelio, llevar las nuevas de salvación. Pero cuando lo prediques, dale toda la gloria a tu Señor Jesucristo. Y déjale el resultado a tu Señor. Tú no sabes, la persona al frente, Dios la va a salvar, no sabes, no lo sabes. Oramos porque sí, no lo sabes, pero estás compartiendo el Evangelio y ahí le estás dando la gloria a tu Señor Jesucristo. Amén. Entonces, de nuevo, Cristo vino para llevarnos a la gloria y lo logró por medio de su sufrimiento. Y también en este texto vemos en primer lugar que Cristo padeció sin haber cometido un solo pecado. Esto lo vemos porque dice el justo. ¿Ves? El justo dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo. ¿Quién es el justo? Cristo, que es justo, sin pecado. El justo, vemos eso. Y padeció en nuestro lugar. Vemos que Cristo padeció como nuestro sustituto, porque dice el justo por los injustos. Él no murió porque haya cometido el pecado, lo sabemos, Él no, pero muere sin pecado por nuestros pecados, como un sustituto, el justo por los injustos. Y también vemos que su obra fue totalmente aceptable a Dios. ¿Por qué? Porque resucitó. Dice la palabra, fue vivificado en espíritu. Esto quiere decir que fue resucitado por el poder del Espíritu Santo. Y no solo eso, sino que Él recibió toda la gloria. Como vemos en el verso 22. Muévete al final, 1 Pedro 3:22 dice, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios. Y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Entonces, ¿qué estamos viendo así, inicialmente en este texto? Estamos viendo que el peregrinar de nuestro Señor Jesús fue uno sin pecado. Estamos viendo. Fue un caminar por esta tierra sin pecado. Y mira, y precisamente el que haya sido sin pecado es lo que llevó a Cristo a sufrir a manos de pecadores. ¿Vemos? O sea, el caminar en santidad lo llevó a sufrir en manos de pecadores, en manos de aquellos que rechazan justamente la santidad. El hecho de que él haya vivido sin cometer un pecado, ni un solo pecado, eso desató el enojo y la ira en todos los que estaban ahí alrededor de él. No en todos me refiero, están sus discípulos, pero gran parte de ellos. Pero su santidad fue lo que despierta el rechazo de los hombres hacia él, fue su santidad. Ahora, y el hecho de que su santidad haya despertado ese rechazo, eso no pone más que en evidencia que la maldad de los hombres. ¿Sí lo ven? Y precisamente para eso vino Jesús. ¿Para qué? Para vencer esa maldad. Pero en aquellos que Él vino para llevarnos a Dios. A Dios. Entonces, de nuevo, y porque Cristo muere sin pecado, la muerte no le puede ¿qué? Retener, como hemos aprendido. La muerte no le puede retener. Entonces, mira, por eso la vida de santidad de Cristo lo llevó a que su vida fuera una del sufrimiento a la gloria. ¿Sí lo ven? Por caminar en santidad, él vivió sufriendo o caminó del sufrimiento, pero por morir sin pecado, la muerte no le puede retener y resucita. Entonces el camino del Señor Jesucristo, ¿cuál fue? Del sufrimiento a la gloria. ¿Amén? ¿Sí estamos ahí? Y ese es el título del mensaje, del sufrimiento a la gloria. Entonces nosotros cuando vemos, porque también Cristo padeció, de entrada vemos nosotros que nuestro camino debe ser uno de santidad, procurar la santidad. Pero como estamos siguiendo sus pisadas,
¿Qué va a pasar con nosotros por seguir la santidad? ¿Sufriremos qué? Rechazo, sufriremos. Pero al final de nuestros días, ¿qué pasará? ¿A dónde llegaremos? A la gloria. Entonces tenemos que tener claro que mi camino, por ser obediente y fiel a Cristo, va a ser uno de sufrimiento a la gloria. Ahí está el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí lo ven, mi hermano? Y de esto ya Pedro nos habló, y hablamos ya de esto, en 1 de Pedro 2:21. Y dice, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, vean, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Para que sigamos sus pisadas. 1 de Pedro 2:21. Y esto ya lo habíamos visto, mis hermanos. Entonces, ¿qué estamos viendo? O sea, al seguir el ejemplo de Cristo, estamos viendo que nosotros, ya hablando de nosotros, por vivir en santidad seremos rechazados. Sufriremos, que es lo que hemos estado aprendiendo a lo largo de la epístola. Pero ese justamente es nuestro camino a la gloria. ¿Sí lo ven, mi hermano? Ahora, notemos esto. Jesús no solo nos dejó ejemplo. No es como el ejemplo de seguir a un buen líder. No es como que quieres seguir a un buen líder de esta tierra. Ahí veo el ejemplo y lo sigo. No solo eso, sino que es tal mi identificación con Cristo por la fe. Mira que cuando vemos aquí al final del verso 18, dice, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Por eso entendemos que Él murió físicamente y resucitó físicamente. Pero lo mismo pasó con nosotros de manera que espiritual. O sea, por la gracia de Dios, ¿qué pasó con nosotros? Morimos a nuestros pecados y resucitamos ¿para qué? Para nueva vida. Y porque tenemos nueva vida es que podemos seguir sus pisadas. Es decir, Cristo no solo nos deja ejemplo, sino que Él hizo todo lo necesario para capacitarnos a nosotros para que podamos ¿qué? Seguir su ejemplo. Sí lo sigue. Toda la obra es de Él. O sea, por su obra sin pecado y perfecta que logró Él, comprarnos un nuevo corazón. Ahí Él escribe que su ley y nos da su espíritu. ¿Para qué? Para poderle obedecer, para poder seguir sus pisadas. Es algo precioso. O sea, en verdad, Él viene, sufre, llega a la gloria, pero en su vida Él está haciendo todo lo necesario ¿para qué? Para podernos darnos esa bendición, capacitarnos para poder seguir también sus pisadas. Y entendemos que estamos siguiendo exactamente ¿qué? Su mismo camino. Él murió por ser santo. No sabemos si nosotros, no sé si aquí habrá algún mártir, no lo sé, que llegue a morir por causa de Cristo, no lo sabemos. Pero sabemos que si Él no viene antes, moriremos. Llegará el día en que moriremos, dormiremos. Pero porque Jesús resucitó y porque estamos siguiendo su mismo camino, esa es nuestra seguridad de que nosotros vamos a resucitar juntamente con Él. Entonces, como mencioné, aquí en el verso 18, debemos ver, o sea, este verso 18 nos hace regresar a algunos textos de los que vimos del 13 al 17 y encontrar ya a Jesús como nuestro ejemplo. Pero también tenemos que meditar, obviamente, en lo que dice el texto. Vemos que lo que vamos a hacer primero aquí es sacar los puntos de nuestro texto. Vemos que el ejemplo de Jesús para nosotros en este texto es su sufrimiento. Ese es el ejemplo, porque también Cristo padeció. Y podemos identificar aquí en el texto 3 aspectos del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Primeramente vamos a ver como el punto 1, la naturaleza de sus sufrimientos. Dice aquí, Él sufrió por nuestros pecados, el justo por los injustos. Entonces, la naturaleza de sus sufrimientos fue un sufrimiento vicario. Recordemos lo que vimos. Un sufrimiento que es ¿qué? Sustitutivo. Un sufrimiento por otros. Un sufrimiento por otros que merecían la muerte. Él vino a morir por otros. Ese primer punto. Vemos la naturaleza de sus sufrimientos por nuestros pecados. Y después de terminar todo este estudio, mis hermanos, en este punto número 1 es donde veremos los ejemplos que se nos deja en los versos 13 al 17. De modo que es el punto en el que tardaremos más tiempo. Pero también vemos, como punto 2, el valor de sus sufrimientos. Él dice, padeció una sola vez. ¿Sí lo ves? Porque también Cristo padeció una sola vez. Una sola vez. El valor que tuvo la vida de nuestro Señor Jesucristo, que con su muerte, es una muerte valiosísima, con el valor tal que fue suficiente para rescatar a todo un pueblo que Él venía para llevar ¿qué? A Dios. Entonces vemos el valor que tiene sus sufrimientos, padeció una sola vez. Y como tercer punto vemos el propósito de sus sufrimientos, conforme al texto, ¿qué dice? Para llevarnos
a Dios, para llevarnos a Dios. Entonces ves, primeramente la naturaleza, su sufrimiento fue uno vicario, fue por nuestros pecados, el justo por los injustos. Segundo, el valor, o sea, el valor que tuvo su sufrimiento, su muerte, padeció una sola vez. Y punto 3, el propósito de sus sufrimientos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios, Entonces de nuevo este mensaje se llama de sufrimiento a la gloria. ¿Por qué? Fue el camino de mi Señor Jesucristo y ese es mi camino. No debe ser mi camino, no, quizás sea mi camino, ese es mi camino. Yo estoy seguro que todos aquellos, y por la gracia del Señor, que estamos perseverando en santidad, en defender su verdad, hemos sido atacados en algún punto, y gracias a Dios por eso. El apóstol Pablo, que nos dijo que no solo se nos ha concedido como un don el creer, como un don, sino también el sufrir por Él. Sufrir por Cristo es un don, es una gracia de Dios. Sufrir por Cristo, eso nos trae mucho gozo. Entonces de nuevo, de sufrimiento a la gloria, el camino de mi Señor, y ese es mi camino. Punto número 1, la naturaleza de sus sufrimientos. Cristo padeció por nuestros pecados. Entonces la muerte de Jesús fue una muerte sustitutiva, ¿sí? Fue una muerte vicaria, el justo por los injustos. Dios envió a su Hijo a este mundo a padecer, a morir, ¿verdad? ¿Para qué? Para salvar de sus pecados a aquellos que vino a llevar a Dios. Es por eso que el Hijo se hizo hombre, la segunda persona de la Trinidad se hizo hombre y Él dio su vida en la cruz del Calvario. Solo alguien perfectamente justo y santo podía llevarnos de regreso con nuestro Padre Celestial. Solamente Él, nadie más podía dar su vida. ¿Por qué? Porque cualquier otro, aparte de Jesucristo, que diera su vida, solo estaba pagando lo que sus propios pecados merecían. ¿Sí? Es como Él vino para redimirnos, para sacarnos de la cárcel que hemos aprendido. Estamos en la cárcel, todos nosotros, encarcelados, esclavizados, ¿por qué? Por nuestros pecados. Él vino ¿qué? A redimirnos. Solo alguien que estuviera fuera, solo alguien que estuviera fuera, libre de toda esclavitud, y que estuviera dispuesto a dar el pago necesario, que era su vida, solo Él podía sacarnos de la esclavitud. Ningún otro, porque todos los demás estamos ahí dentro en las rejas. Solo Él, solo alguien justo podía llevarnos a Dios. Solo la vida de alguien sin pecado tenía el valor para ser aceptable a Dios, ¿sí? Solo Jesús fue el único que no cometió ni un solo pecado. Como dice el apóstol en 1 de Pedro 2:22, dice, no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Piensa, en toda su vida, Cristo nunca hizo, nunca pensó, nunca dijo ninguna cosa que fuera contraria a la ley de Dios. Piénsalo, en toda su vida, perfectamente santo. O sea, Él asume una naturaleza humana semejante, en todo a la nuestra, pero sin pecado. Como dice Hebreos 4:15. Y con todo, Él muere por nuestros pecados. El que era sin pecado muere por nuestros pecados. O sea, estamos viendo que su sufrimiento fue uno sustitutivo. ¿Sí? Cristo tuvo que sufrir siendo inocente. Él no tenía que morir. La paga del pecado es muerte. Él no comete pecado. Él no tiene por qué morir. La forma de entenderlo es porque Él estaba pagando la deuda de todos aquellos culpables a quien Él vino para llevar a Dios. Para salvar. Por eso Él vino para salvarte a ti, mi hermano. O sea, el justo murió por los injustos. Y nosotros éramos esos injustos. Nosotros somos los que merecíamos morir por nuestros pecados. La ira de Dios estaba sobre nosotros. La ira de un Dios santo, santo, santo estaba sobre nosotros. Y el Hijo vino para recibir la ira de Dios sobre Él. Y como dije, ahí compra todo lo necesario. La fe preciosa que tenemos es porque Cristo la compró y nos la da como un don, un regalo. Y por esa fe que nos da fuimos declarados justificados, inocentes, perdonados delante de Dios. Amén. Porque Él vino a sufrir como un sustituto. Es a lo que vino nuestro Señor Jesucristo. Y mira, aquí ¿qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo con esto? Cristo es nuestro ejemplo, ¿cierto? Es lo que estamos viendo. Pero estamos viendo esto. Cristo es el mejor ejemplo de que Dios usa el sufrimiento de los suyos para hacer mucho bien.
es lo que estamos viendo. ¿Qué mejor ejemplo que Él? Si Él hizo solo bien, como ya vimos, y usó su sufrimiento para traer vida a su pueblo. Entonces, Cristo, Él, su vida, es el mejor ejemplo, que Dios usa el sufrimiento de los suyos para traer mucho bien. O sea, en la historia del mundo, en toda la historia del mundo, toda la historia conocida de nosotros, nunca se ha cometido un crimen tan atroz como la muerte del Hijo de Dios. Nunca. Pero a la vez, ningún otro evento en la historia ha traído tanta bendición a los hombres, que es la salvación, es la sabiduría de Dios. En el evento más atroz trae Él la mayor bendición. En la muerte de su Hijo, Él trae salvación. Solo la sabiduría de Dios puede hacer eso. Entonces mira, como ya les comenté, Cristo vive una vida perfecta, sin pecado, santo, bueno, justo. Y lo llevan a la cruz. Entonces la única razón que podemos encontrar por la cual lo llevan a la cruz no es otra más que la maldad de los hombres. ¿Sí lo ves? No hay otra razón. Si Él vivió bueno, santo, sin pecado, justo, inocente, y aún así y con todo lo llevan a la cruz, ¿por qué razón lo llevan? Si no es por la maldad de los hombres. Pero precisamente Él estaba yendo a la cruz para vencer ¿qué? La maldad. No de todos, sino de aquellos que Él vino a salvar. Espero veas, esa es la sabiduría de nuestro bendito Dios. Amén. Entonces repito esto para que nos quede claro. Cristo es nuestro mejor ejemplo de que Dios usa sufrimiento para traer mucho, mucho bien. Fue a través de un sufrimiento inmerecido que Dios proveyó salvación a hombres que no lo merecíamos, que somos nosotros. Él no merecía sufrir, pero sufrió. Así Él abre las puertas de los cielos para hombres y mujeres que sí merecían sufrir. Pero para eso vino Él, para llevarnos a Dios, Gracias a Dios. Entonces mira, cuando revisamos 1 de Pedro 3:13, y muévete ahí por favor. 1 de Pedro 3:13, que dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Aprendimos y vimos que aquellos que siguen el bien sufrirán, y lo estamos viendo, sufrirán. Pero en última instancia, nadie les podrá hacer daño, porque aún si nos quitan la vida, resucitaremos juntamente con el Señor Jesucristo. Amén. O sea, eso aprendimos. Pero cuando vemos ahora, traemos a nuestra mente que Cristo es nuestro ejemplo, nos lleva a profundizar más en el texto. Entonces, de tal forma que cuando vemos con más detalle, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Vemos que el único que siguió el bien en todo el peregrinar de su vida fue nuestro Señor Jesucristo, y solo Él. Doy yo muchas gracias por la palabra de Dios, hermano. Muchas gracias por seguirla texto a texto. Avanzas y te regresa y te da más verdad y sigues, y vale la pena darle el tiempo a los textos que estamos revisando. Ahora recordemos el significado de la palabra griega que Pedro usa aquí para expresar ese anhelo de seguir el bien. Recordemos, se captura mejor en la versión Valera de 1977, cuando dice este mismo texto: ¿y quién es el que os podrá hacer daño si vosotros tenéis celo por el bien? Y recordemos, tener celo por el bien es tener un deseo ardiente por obedecer la voluntad de Dios, incluso frente a la persecución. Vimos eso, ¿verdad? Un deseo ardiente. Ahora, y si somos honestos, mis hermanos, ¿ese deseo ardiente está en nosotros? Sí, si somos honestos, un deseo ardiente está en nosotros. Muchas veces no lo está. Pero, ¿saben qué? ¿Quién es la única persona que siempre ha tenido un deseo ardiente por obedecer la voluntad de Dios? Incluso frente a la persecución, incluso frente a la muerte. ¿Quién? Jesús. Entonces, ¿qué nos está llevando a hacer esto? Que en nuestro peregrinar siempre tenemos que estar aferrados a Jesús. Siempre tener en la mente a Jesús. Siempre tener en la mente su obra. Eso es lo que nos da esperanza para seguir adelante. Muchas veces nosotros no sufriremos por hacer el bien. Incluso sufriremos por nuestros propios pecados. Pero aún ahí, ten en la mente que mi Señor Jesucristo, Él sí sufrió siempre por hacer el bien. Y mi esperanza está en lo que Él hizo, en su obra, y no en lo que yo pueda hacer.
Yo por su gracia le obedezco, pero no le obedezco perfectamente. Pero en no descanso, en que Él sí lo hizo perfectamente. En Él descansamos. Solo Jesús siempre tuvo un deseo ardiente por obedecer la voluntad de Dios, incluso al grado de dar su vida. Solo Jesús. Juan 10, 14 al 18. Vamos ahí, mi hermano, por favor. Juan 10, verso 14 al 18. ¿Estamos ahí, hermanos? Es Jesús, Él dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Ve, ¿qué tipo de conocimiento habla aquí el Señor Jesús? O sea, dice: yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Qué tipo de conocimiento? Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. ¿Cuál es ese conocimiento? Un conocimiento que íntimo, un conocimiento de amor, o sea, un conocimiento de una relación que es personal. Así te conoce tu Señor. Y dice: y pongo mi vida por las ovejas. Él vino a poner su vida por ti. Y también tengo otras ovejas que no son de este redil. Se refiere a gentiles. A gentiles, ahí estamos nosotros. Aquellas también debo traer. Y oirán mi voz. Habrá un rebaño y un pastor. Un pastor. Judíos, gentiles. No importa. En Cristo todos somos ¿qué? Verdaderos israelitas. Un solo rebaño con un solo pastor. Pero después dice: por eso me ama el Padre. ¿Por qué? Porque yo pongo mi vida. ¿Ves? Yo pongo mi vida, y vamos a ver que Él tuvo ese deseo ardiente por obedecer a su Padre por lo que hizo al final. Pero dice: yo pongo mi vida para volverla ¿qué? A tomar. Nadie me la quita, nadie, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Y qué dice? Este mandamiento recibí de mi Padre. Solo Él tuvo siempre el deseo ardiente por obedecer la voluntad de su Padre. Y gracias a Dios es que nosotros tenemos vida. Amén. Y le podemos obedecer por lo que Él ha hecho, gracias a Dios. Pero como dije, no siempre tendremos ese deseo ardiente por obedecer su voluntad. No siempre. Pero ahí, pon tus ojos en tu Señor Jesucristo. ¿Y eso qué va a hacer en ti? Que quieras seguir perseverando. ¿Ves? No, o sea, no va a provocar que te relajes. O sea, no puede ser. El único camino para obedecer a Dios es el camino de la gracia. Es el único camino de la gracia. Entre más conozcamos la gracia de Dios para nuestras vidas, más le vamos a querer rendir nuestra vida a Él. Ese es lo natural en nosotros porque tenemos nueva vida. Amén. Entre más conozcamos la gracia, más le vamos a querer que obedecer. Y sabemos que aunque nosotros no seguimos el bien perfectamente, llegaremos con toda la gloria. ¿Por qué? Porque Él sí lo hizo. Y saber eso nos moverá a seguir perseverando ¿en qué? En santidad, aún frente a la persecución. Pero te digo, el apóstol nos lleva a revisar estos textos que hicimos la semana pasada. Amén. Y gracias a Dios sacamos mucha enseñanza. Pero ahora con esto nos hace regresar y profundizar más, pero ve la gloria de mi Señor Jesucristo ahí. Es la predicación expositiva, hermanos. Se los voy a estar como diciendo. Entonces vemos que la vida de Jesús, su vida era hacer la voluntad de su Padre. Amén. Su vida era hacer la voluntad de su Padre. Y la voluntad de su Padre era que diera su vida por las ovejas que vino a salvar, por aquellos que vino para llevar con Dios. Jesús sabía, Él sabía que su obediencia culminaría con su muerte, pero ya no solo con su muerte, sino con una muerte que es sustitutiva por sus ovejas, por aquellos que vino para llevar ¿qué? A Dios. Pero precisamente, ¿verdad? Él sabía eso, que iba a terminar en su muerte, pero Él sabía que por su obediencia esa muerte no le podía retener. Como nos dijo Pedro en Hechos 2, 23 y 24. Dice: a el Señor Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. O sea, repito, solo exhibe que la maldad de los hombres, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Por qué? Porque la muerte es una consecuencia que es legal, como hemos aprendido. No es natural, es legal. La muerte entró por el pecado. Y si Cristo no comete un solo pecado, la muerte no le pudo retener. Era imposible. Amén. Y entonces, ¿qué pasa con Él? Resucita. Repito, Jesús es la única persona que en todo solo hizo el bien. Y esto trajo sufrimiento a su vida
y muere, pero en última instancia nadie podía dañarlo, nadie, por cuanto era imposible que fuese retenido por la muerte y resucitó. Amén. Entonces Jesús peregrinó. Piensa, él fue un extranjero y peregrino. ¿Nosotros qué somos? Jesús peregrinó, ¿verdad? Del sufrimiento a la gloria. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. ¿Eso a qué debe de movernos a nosotros? Hacer lo mismo. Y ya nos capacitó para poder hacerlo. A tener celo por hacer el bien. Sabiendo que aunque no sigamos el bien, perfectamente sufriremos, hermanos. Pero nadie, en última instancia, podrá hacernos daño, porque resucitaremos. Amén. Para estar siempre con Él. Para estar para siempre con Él. Por eso, gracias por nuestro bendito Cristo. Solo Él y solo Él es nuestra esperanza. Y lo dice 1 Pedro 3:14. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Bienaventurado, muy gozoso, muy bendecido. ¿Saben quién fue muy gozoso en sus padecimientos? Nuestro Señor Jesucristo. Vayamos a Hebreos 12, por favor. Hebreos 12:1, la segunda parte, y el verso 2 dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Y qué dice? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y el cual, ¿y qué dice? Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea, Jesús sabía que él moriría por obedecer a su Padre, pero también sabía que su Padre lo exaltaría de nuevo. Dice, se sentó a la diestra del trono de Dios, y ese era su gozo. ¿Cuál era el gozo de tu Señor Jesucristo? Era obedecer, dar su vida y estar seguro de que por eso Él estaría nuevamente en la gloria con su Padre Celestial. ¿Ves? Por el gozo puesto delante de Él, el que sufrió la cruz. Y nosotros queremos hacer lo mismo. ¿Cuál es el gozo? ¿Cuál es el gozo puesto delante de nosotros? Obedecer a Dios ya trae gozo, amén. Trae paz a mi corazón, trae gozo. Obedecerlo trae gozo. De entrada ya ahí estoy gozoso en la simple obediencia, por ponerlo de alguna manera. Pero ¿qué nos espera? Un gozo indescriptible cuando estemos allá en toda la gloria. Y eso es seguro para nosotros. Esa fe es segura. Tenemos esa seguridad nosotros. Por eso, en nuestro peregrinar, nuestro gozo es que está viendo que al final de esta vida estaremos en casa con nuestro Padre. Por eso es que el autor de Hebreos, después de estos textos que leímos, después de decirnos que Cristo sufrió con gozo la cruz, nos dice lo siguiente, Hebreos 12:3. Considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. O sea, tu Señor Jesús, ¿por qué? Por ser santo, fue atacado, perseguido en todo, y para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. O sea, para cuando te pase lo mismo, no te canses, no desmayes, sigue, vas bien, es lo que nos dice el autor a la epístola de los Hebreos. Entonces Jesús sabía que la única manera de llevarnos a Dios, la única manera de llevarnos a Dios era padeciendo a manos de pecadores, pero eso no lo detuvo. Él sabía que después de muerto resucitaría. Él estaba seguro de eso para estar de nuevo con su Padre, como dice Lucas 9:22, te lo leo. Dice, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. Lo sabía. Él lo sabía, y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto, pero agrega, y resucite al tercer día. Él tenía esa seguridad. Y yo te pregunto, ¿y qué acaso tú no tienes esa misma seguridad? O sea, ¿qué acaso nuestra esperanza es que Jesús resucitó? ¿Qué nos dice el apóstol? Si Jesús no hubiera resucitado, vana es nuestra esperanza. Comamos, que mañana moriremos. Es decir, pues aprovecha esta vida si no hay más. Nosotros decimos no. Nosotros caminamos en santidad, porque estamos seguros que como Él resucitó, nosotros que vamos a resucitar juntamente con Él. Que es una verdad que Dios la firme en ti. Bien, bien. Entre más tengas esa verdad afirmada en tu corazón,
de que verdaderamente vas a resucitar. Eso hará que, más que despegues los ojos de lo vano y pasajero de este mundo. Eso hará que tu agenda la ordenes más y cada vez más dediques tu vida a la obra de tu Redentor. Amén. Gracias a Dios. Entonces, mira, si por hacer el bien vamos a sufrir, pero en última instancia, vamos a resucitar, entonces, ¿por qué tenerle miedo a aquellos que nos hacen el mal por hacer el bien? El que lo leemos en 1 de Pedro 3:14, que dice la segunda parte: por tanto, no os amedrentéis, no tengas miedo por temor de ellos. ¿Qué dice? Ni os conturbéis, o sea, no te espantes por temor de ellos. Pero vemos, o sea, no tenemos, como aprendimos, no tenemos que tener miedo a los hombres, sino solo a quién, sino solo a Dios. Nuestro temor debe ser solo a quién, a Dios. Un temor santo, un temor obediente, un temor a fallarle, un temor a que yo por mi pecado manche su nombre, porque es lo que pasa. Y se dice cristiano y velo. Que Dios nos libre de eso. Y sabemos que cuando pasa eso, el Señor nos perdona, porque Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero eso no nos lleva a pecar, sino a no querer hacerlo. Pero dice Pedro, en 1 Pedro 3:15, la primera parte, o sea, nos dice, no tengas miedo de ellos, ni temor de ellos, sino ten temor de Dios. Y eso nos lo dice de una forma preciosa, como vimos. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Entonces, mira, el saber que Cristo hizo todo lo necesario en tu vida para que tú puedas seguir su ejemplo. Y al estar haciendo lo necesario para llevarte a la salvación, Él ahí te estaba dejando el ejemplo, el camino, te lo estaba abriendo. Saber que Él te compró un nuevo corazón. Saber que que Él vino para llevarte a Dios. O sea, saber esas verdades hará que tú santifiques solo a tu Señor Jesucristo. ¿Y qué es santificar a Cristo? Es que Él cederle el trono de mi corazón solo a ¿quién? Solo a Él. Estas verdades te llevarán a santificar solo a Cristo, a tener temor solo de Cristo. Y agrega, con buena conciencia. ¿Qué vimos esta buena conciencia? Una buena conciencia es vivir lo que vivo consciente de que estoy frente a Dios. Vimos que eso es una buena conciencia. Por eso dice 1 Pedro 3:16, teniendo buena conciencia, para que lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Mira, vivir conscientemente que siempre estoy frente a Dios, ¿a qué me moverá? A caminar en santidad. Eso es tener temor de Dios. Amén. Y caminar en santidad me llevará a que cuando murmuren de mí, sea eso, murmuraciones, calumnias, mentiras. Como dice aquí, como de malhechores. Y cuando hagan eso ellos, si ellos no se arrepienten, sean avergonzados, ¿dónde? En el juicio final. ¿Verdad? Quizás en esta vida parezca que se salen con la suya, pero en el juicio final recibirán allá un castigo que es eterno. Y dice, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Y de nuevo, estamos viendo que nuestro ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Mateo, vamos ahí, Mateo 26, por favor. Vamos a leer desde el versículo 59, Mateo 26, 59 en adelante. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio, ¿qué dice? Buscaban falso testimonio contra Jesús. Es decir, no pueden encontrar otra cosa para acusarle más que cosas que falsas, porque Él vivió una vida que sin pecado. Para entregarle a ¿qué? A la muerte, la maldad de los hombres. ¿Por qué? Por su santidad. ¿Ve? Buscaban falso testimonio para matarle. Esa maldad estaba en nosotros, hermanos. Pero Él vino para vencer esa maldad en nosotros y llevarnos ¿qué? A Dios. Y dice, y no lo hallaron, porque era imposible, porque vaya, no se halló engaño en su boca, en nada, no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaron. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Que testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús les dijo, tú lo has dicho. Y además os digo, vean, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. El Dios Todopoderoso frente a ellos. Entonces el sumo sacerdote rasga sus vestiduras diciendo, ha blasfemado.
¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupen en el rostro y le dieron de puñetazos. Otros le abofeteaban diciendo, profetízanos Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Calumniaron su buena conducta. No solo eso, lo llevaron a la cruz del Calvario. Pero vemos aquí algo más que aprendimos también, hermanos. O sea, Jesús sufrió por hacer el bien. Y entonces el sufrimiento por hacer el bien, el sufrimiento no es de ninguna manera una muestra de desagrado de nuestro Padre. Más bien esa era la voluntad del Padre. ¿Ve? Que por medio del sufrimiento Él nos llevara de nuevo con Él. Por eso en 1 Pedro 3:17 el apóstol quiere asegurarse de que sepamos que sufrir por hacer el bien no es señal de desagrado de Dios. ¿Y por qué lo sabemos? Porque Cristo sufrió por hacer el bien. Quiere que sepamos que esa es la voluntad de Dios para nuestra vida. Porque, por eso dice 1 Pedro 3:17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere. O sea, ten en cuenta, porque esa es la voluntad de Dios, que haciendo el mal. Y Jesús sabía que la voluntad de su Padre era que Él padeciera por hacer el bien. ¿Sí? Que muriera como nuestro sustituto al cargar con la ira de su propio Padre. Por eso en el huerto vemos su agonía en su oración. Y vemos que Él se sujetó a la voluntad de su Padre. Y nosotros debemos de sujetarnos a la voluntad también de nuestro Padre. Mateo 26:39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Es la copa de la ira de Dios. Y la voluntad del Padre era que su Hijo bebiera su ira hasta la última gota. La ira que era por nuestros pecados. Y que así pasara Él de sufrimiento a la gloria. Por eso leemos en 1 Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, o sea, verdaderamente murió, pero verdaderamente resucitó, vivificado en espíritu, del sufrimiento a la gloria. Gracias a Dios, ¿verdad? Hemos visto hasta aquí el primer punto, que cuál fue la naturaleza de sus sufrimientos. Su muerte fue una sustitutiva, fue por nuestros pecados, el justo por los injustos. Y gracias a Dios ya vimos ejemplos, y los ejemplos ahí se quedan en el punto 1, porque lo que viene en el punto 2 y 3 es solo de nuestro Señor Jesucristo. Y gocémonos aprendiendo más de Él. El punto 2, el valor de sus sufrimientos. Padeció una sola vez. Mira, mi hermano, una sola vez, tengamos en mente, una sola vez, es lo que dice el texto. Tan pronto como Adán y Eva pecan contra Dios en el huerto, ellos pecan, vemos por las escrituras que Dios los vistió con túnicas de pieles. Pero ¿qué nos enseña aquí el Señor? Que un animal inocente fue sacrificado para que el pecado del hombre pudiera ser ¿qué? Cubierto. A partir de ahí, de la caída, comienza un hilo de sangre que se va convirtiendo en un río de sangre y en un torrente de sangre. Vemos eso a lo largo de toda la historia de la redención. O sea, desde el momento de la caída, el Señor fue enseñando que la paga del pecado es muerte. Pero también fue enseñando que ese pecado puede ser expiado, puede ser ¿qué? Llevado lejos. También enseñó que eso puede ser posible por medio de ¿qué? De la muerte de un sustituto. Esa es la gran lección, ¿verdad?, que encontramos en todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento. Todos esos corderos, ¿verdad?, toda esa sangre que fue derramada a lo largo del Antiguo Pacto tenía la intención de mostrar al pueblo de Dios que el pecado no puede quedar impune, que Dios no es indiferente al pecado de los hombres. Pero todos esos sacrificios no podían quitar el pecado del mundo. No podían. Por lo que Dios mismo es quien debía de proveer Él a su sustituto. Dios mismo debía proveer a su cordero. De tal manera que con un solo sacrificio se pudiera otorgar perdón a todos esos pecadores que vino a llevar a Dios sin pasar por alto la justicia
de Dios. Y esa es la sabiduría de Dios. Por eso leemos en 1 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Una sola vez. Aquí el griego nos comunica que eso es de validez perpetua. Quiere decir que su sacrificio no requiere repetición. Es lo que quiere decir ahí. Una sola vez. ¿Por qué? Porque fue el Hijo de Dios quien entregó su vida. Por eso no requiere repetición. Fue el Hijo de Dios el que sirvió de sustituto. Santo, inocente, sin mancha. Por eso su sacrificio fue suficiente. Ya no tiene que ser repetido nunca más. Una sola vez. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento no eran más que un tipo, una sombra de ese gran sacrificio que había de pagar una sola vez por todas las deudas de los pecadores que vino a salvar. Una sola vez. Esa enseñanza la encontramos en Hebreos. Vamos a Hebreos de nuevo, mis hermanos, por favor. Hebreos capítulo 1, y nos vamos a mover en algunos textos de Hebreos. Hebreos 1:3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. O sea, Cristo ya efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de ¿qué? De sí mismo. O sea, un sacrificio perfecto e irrepetible, una vez y para siempre. Como leemos, y muévete por favor a Hebreos 7. Hebreos 7, versos 26 y 27. Dice aquí el autor de esta epístola con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, de santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y vemos algo glorioso que hemos aprendido: Jesús mismo, Él era el sacerdote, Él era ¿qué? La ofrenda. Solo Él, ¿verdad?, podía satisfacer por completo la justicia de Dios. Una sola vez, un solo sacrificio fue suficiente. Ya no tiene que ser repetido. Había otra razón por la cual los sacerdotes tenían que estar ministrando pecados ellos vez tras vez, porque el sacerdote moría y ¿quién llegaba? Su hijo, y luego su hijo seguía y moría, y luego ¿quién venía? El hijo de su hijo, y así. Pero nuestro gran sumo sacerdote entrega su vida una vez y para siempre, y después ¿qué? Resucita. Él vive para siempre. Tenemos un sacerdote que es eterno. Como vemos en Hebreos 7, 23 y 24, un poco antes, dice: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Gracias a Dios, ¿verdad? Nuestro Redentor. Cristo vive para siempre. El sacrificio que presentó Él de sí mismo en la cruz del Calvario fue de tal valor, y una sola vez, que ahí Él satisfizo por completo la justicia de Dios. Entonces aquí hemos visto ya 2 puntos. Número 1, la naturaleza de los sufrimientos. Su muerte fue una sustitutiva, fue por nuestros pecados, el justo por los injustos. Vimos como punto 2 el valor de sus sufrimientos. Padeció una sola vez, un solo sacrificio. Y ya cerremos viendo el tercer punto: el propósito de sus sufrimientos. ¿Para qué, hermanos? Para llevarnos a Dios. Él vino para llevarnos a Dios. El propósito de sus sufrimientos. ¿Sí? Mira, llevar a Dios significa traer a la presencia de Dios.
Llevarnos a Dios significa presentarnos ante Dios sin mancha y sin arruga. Eso significa que Él nos puede ahora presentar frente a Dios sin mancha y sin arruga. ¿Por qué? Por su obra en nosotros. Por su obra en nosotros. Es decir, por nuestros pecados era imposible presentarnos delante de Dios. Dios es perfectamente santo, perfectamente justo. No podíamos acercarnos a Él. Caeríamos fulminados por su ira. Imposible. Por eso Él vino a hacer todo lo necesario ¿para qué? Para presentarnos a Dios. ¿Sí? Él nos justificó por su obra, o sea, el Padre nos justificó por la obra del Hijo, nos perdona, nos da nuevo corazón, todo lo necesario, caminemos en santidad, seremos glorificados y seremos ¿qué? Presentados delante de Dios sin mancha y sin arruga por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios. Por eso, vean, por eso vemos esto, porque en el mismo instante de que Él vino para llevarnos a Dios, en el mismo instante en el que el Señor muere en la cruz, leemos en Mateo 27:51, que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. O sea, este velo, como sabemos, impedía la entrada al lugar santísimo, que es donde se manifestaba la santa presencia de Dios. Pero Cristo, con su muerte, Él abre el camino de regreso a nuestro Padre Celestial. Y ahora por medio de Él, por medio de Cristo, tenemos acceso ¿a qué? Al Padre. Ya gozamos de eso el día de hoy, pero lo gozaremos plenamente en la gloria. Amén. Por eso el autor de Hebreos nos dice en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente. ¿Por qué dice confiadamente? Porque ya no somos fulminados. Confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces el propósito de nuestra salvación, mi hermano, no es simplemente que vayamos y lleguemos a cielos nuevos y tierra nueva, que eso haremos, pero no simplemente es eso. O sea, el gran propósito es que podamos tener comunión con Dios. Ese es el gran propósito, que podamos tener comunión con nuestro Padre. Y eso ya la podemos tener desde ya, esa comunión desde ya, pero la disfrutaremos plenamente cuando allá, en la eternidad, plenamente. Pero ese es el propósito de la salvación. Ese es el deseo que tuvo Dios, y ese deseo que tuvo Dios de llevarnos de regreso con Él. ¿Para qué vino Cristo? ¿Para qué vino Cristo? ¿Para llevarnos a quién? A Dios. ¿Ves? Vino para llevarte a Dios. Ese era el deseo de su Padre. O sea, el deseo de su Padre es estar con nosotros. El deseo del Padre es Él ser nuestro Dios y nosotros ser su pueblo. Eso lo fue diciendo a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Esa era la gran promesa que encontramos en la historia de redención. Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Pero ve el anhelo, o sea, que Dios crea al hombre, el hombre peca, se aleja de Dios, pero Dios tiene el anhelo que tú seas mi pueblo y que yo sea tu Dios. Y para eso voy a enviar a mi Hijo a que muera por tus pecados como tu sustituto, para así poderte traer de regreso conmigo a casa. Eso es el anhelo que siempre estuvo en nuestro Señor, por aquellos que vino a salvar. Por eso sabemos que nos ha amado desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad. Te voy a leer algunos textos, yo te lo voy leyendo, ya por causa del tiempo para ir avanzando. Vamos a ver esa promesa, la promesa de Dios, que corre a lo largo de todo el Antiguo Testamento, de que Él deseaba, anhelaba ser nuestro Dios y que nosotros fuéramos su pueblo. Esa promesa se la hizo a Abraham en Génesis 17:7, te lo leo, dice: estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo. Y después agrega: para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. O sea, el que yo quiero ser tu Dios y quiero que ustedes sean ¿qué? Mi pueblo. Se lo dijo a Abraham. También se lo dice a Moisés, se lo dice. Allá en Éxodo 6:6-7, te lo leo, dice: por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y dice, Éxodo 6:7, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Estamos viendo ese anhelo en las Escrituras y recorre a lo largo de los pactos. Y dice: y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Esta es la misma promesa del pacto que Dios hizo con David
en el segundo libro de Samuel 7:14, cuando le dice: yo le seré a él por padre y él me será a mí por hijo. Y finalmente esa es la gran promesa que encontramos en el nuevo pacto, donde estamos nosotros si hemos creído en Cristo. Jeremías 31:33, cuando dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Dios, ellos me serán por pueblo. O sea, el deseo de Dios siempre fue llevarnos a casa, y para eso vino Cristo, para llevarnos a Dios. Y finalmente, cuando llegamos a Apocalipsis, y ahí sí vayamos, mis hermanos, Apocalipsis 21:3, por favor. Vean, cuando llegamos a Apocalipsis, o sea, vemos lo que vimos ahorita un poco, que en la historia de redención, toda la historia de redención de principio a fin no es otra cosa que Cristo haciendo todo lo necesario y llevando a cumplimiento esa promesa, ¿verdad? Que leímos allá en Génesis y que se repite en todos los pactos, de que Dios sea nuestro Dios y que nosotros seamos, ¿qué? Su pueblo. Apocalipsis 21:3. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Gracias a Dios, ¿eh? Y para eso vino Cristo, para llevarnos a Dios. Por eso vino, para llevarnos a Dios. La historia bíblica inicia con el hombre pecando y escondiéndose de Dios. Termina con el hombre perdonado y teniendo una comunión eterna con Dios. ¿Todo gracias a qué? Gracias a la bendita obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Él vino para llevarnos a Dios. Para llevarnos a Dios. Gracias a Dios. El justo muriendo por los injustos. Ese es el plan de redención perfecto de nuestro Dios Trino. El justo muriendo por los injustos para llevarnos a Dios. Y Dios confirma la validez de toda la obra de nuestro Señor Jesucristo porque resucitó. Y leamos de una vez, nuevamente, 1 Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. El Señor resucitó. Amén. Gracias a Dios. Entonces, porque también Cristo padeció por nosotros, padezcamos junto con Él. Pero de la misma manera, por hacer que el bien, sabiendo que si el sufrimiento llega a mi vida, esa es la voluntad del Padre para mi vida. Y sabiendo que resucitaremos, porque nuestro Señor Jesucristo resucitó. El camino de mi Señor fue de sufrimiento a la gloria. ¿Mi camino cuál es? De sufrimiento a la gloria. Y ya para cerrar, escuché esto de un predicador y quiero cerrar con lo mismo. O sea, mi hermano, quiero que te des cuenta, espero que te des cuenta, que nos demos cuenta todos aquí que es glorioso ser cristiano. No hay nada mejor que ser cristiano. En serio, no hay nada mejor que ser cristiano. No importa si ahorita estás en carencias o no, tienes todo, tienes todo. La promesa segura de que estaremos con Él. O sea, en verdad es glorioso saber que todos nuestros pecados han sido perdonados. O sea, debe traer gozo a tu corazón saber que Dios, o sea, nos amó con tanto amor que estuvo dispuesto a dar a su Hijo por nosotros. ¿Sí? Y también es glorioso saber que el Hijo estuvo dispuesto voluntariamente, Él, a asumir una naturaleza humana sin pecado, encarnarse, vivir una vida perfecta y entregar su vida por nuestros pecados. Piensa en lo glorioso que es que ahora tú tengas libre acceso al trono de gracia. En cualquier momento, en verdad, solo cerramos nuestros ojos, le pedimos gracias a Cristo por su obra y ya estamos en el trono celestial. Ahí estás verdaderamente con tu Señor, en su presencia, rogándole por su misericordia, por su gracia para poder perseverar. O sea, es glorioso saber el gran Salvador que tenemos en nuestro bendito Jesús. Y saber que Él está con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo.
porque eso nos ayuda a perseverar en santidad. Mira, en verdad, o sea, piensa esto, solo el cristiano puede enfrentar la muerte con confianza, nadie más, solo el cristiano. ¿Por qué? Porque sabe que la ira de Dios ya no está sobre él. Ahora, no es que anhelemos morir, pero cuando eso llegue estaremos gozosos, porque al momento que cerremos nuestros ojos, los abriremos para estar para siempre con nuestro bendito Redentor. Amén. Espero que encuentres gloria en entender que tu camino es uno de sufrimiento a la gloria por tu Señor Jesucristo. Ahora sabemos que aquí, por seguir las pisadas de nuestro bendito Redentor, va a haber lágrimas, va a haber llanto y va a haber dolor. Sí, lo estamos viendo, sí. Es la voluntad de Dios para nuestras vidas hoy. Pero también es su voluntad que un día cuando muramos o estemos ya en la presencia de Dios, como dice Apocalipsis 21:4, ahí dice Él que ahí Él enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ahí estamos nosotros. Y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. Y estas primeras cosas es como la nieblina que sale y se esfuma. Eso es lo efímero de nuestra vida, comparado con ¿qué? Con la vida eterna que nos espera del otro lado de la gloria. Pues gracias a Dios, mis hermanos. Gracias a Dios. Oremos. Padre Santo, gracias por tu palabra, Señor. ¿Qué más podemos decir domingo a domingo? Gracias por tu palabra, por tu Espíritu, por la salvación tan grande que llegó a nosotros y por nuestro bendito Redentor Jesucristo. Gracias porque Él vino a morir como nuestro sustituto, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Gracias porque su sacrificio fue perfecto, que fue una vez para siempre. Gracias porque ahí en ese sacrificio, por gracia, te plació contar ahí el pago de nuestros pecados, Señor. Gracias porque con su sangre compró para nosotros todo lo que necesitamos para poderte seguir en nuestro desierto, en nuestro camino a la gloria. Gracias por la fe que nos has dado, por el arrepentimiento, por la justificación, Señor, por la santificación, por la glorificación, por todo, Señor. Gracias. Gracias porque entendemos que no solo nos espera una tierra gloriosa, que lo será, sino nos espera vivir para siempre contigo entre nosotros y saber que ese siempre ha sido tu anhelo desde la eternidad, que tú seas nuestro Dios y nosotros tu pueblo, y saber que ya lo somos. Señor, ciertamente eso nos mueve a querer seguir perseverando en santidad, perseverando en seguir conociéndote solo a ti, amándote a ti, obedeciéndote a ti, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos por tu palabra que el camino de nuestro Redentor fue de sufrimiento a la gloria, y ese es nuestro camino. Gracias por enseñárnoslo, y gracias porque cuando así, por tu voluntad, pasemos por esos sufrimientos por hacer tu voluntad, sabemos que seremos gozosos y muy bendecidos. Y ya lo somos, Padre, y gracias, Señor. Gracias, Padre, porque un día veremos a nuestro Redentor cara a cara, para siempre, eternamente. Gracias en Cristo. Amén.